Señor, en esta mañana te damos gracias por este tiempo que nos permites tener en tu presencia. Y te pedimos, Señor, que tú seas hablando a nuestra vida, a nuestro corazón en esta mañana, que seas tú, Señor, ministrándonos, que seas tú, Señor, formando nuestro carácter, dándonos mayor conocimiento de quién eres tú, Señor, y de tu obra en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Un hombre un día templó una cuerda, la colocó en la cúspide de un edificio y templó su cuerda enviando la cuerda a otro edificio. La amarró allí muy fuerte y él anunció que llegaría el día en que él caminaría sobre esta cuerda. Llegando el día, mucha gente estaba a la expectativa y empezó este hombre a caminar sobre la cuerda cuando hacía un medio movimiento, porque en la parte de abajo no tenía ninguna red o algún colchón de estos de doblaje que lo recibiera. Todo el mundo gritaba y todos empezaban: ¡ay, se cayó! Pero Dios mío, se agarraban la cabeza, colocaban sus manos en el rostro para no ver. Y este hombre siguió así, llegó hasta el final del otro lado del edificio. Todo el mundo aplaudió. Luego este hombre les preguntó a todos: ¿ustedes creen que yo me puedo devolver, regresar? Entonces algunos se callaron, otros dijeron: bueno, sí. Y volvió caminando sobre la cuerda y entonces lo logró. Ya todo el mundo aplaudió. Luego dijo: ahora lo quiero hacer sobre una bicicleta, esas de una rueda. Y se montó sobre la rueda y todo el mundo empezó a gritar: no, se va a caer. Y entonces pasó durante la cuerda, en algunos momentos se movía la cuerda por el viento. Llegó al otro lado y todo el mundo aplaudió. Luego les preguntó: ¿ustedes creen que yo puedo devolverme? Entonces ya la gente le estaba ganando confianza y él les dijo sí. La gente les dijo sí. Y se vino este hombre montando la bicicleta y llegó nuevamente al edificio inicial. Luego tomó una carretilla y entonces la gente empezó a gritar: ¿cómo va a pasar una carretilla? Y este hombre se fue llevando la carretilla hasta el otro lado, hasta el otro edificio. La gente aplaudió y les preguntó: ¿creen que me puede devolver? Sí, claro. Y se devuelve con la carretilla, tiene movimientos. Y cuando llega a este primer edificio, la gente aplaude. Y entonces él les dice: ¿ustedes qué creen? ¿Confían en mí? Y la gente le dice, todo el mundo: sí, claro, tú puedes. Entonces él les dice: quiero ver cuál es el primero que se sube en la carretilla, que voy a pasar al otro lado. Ninguno se quiso subir. A todos les dio miedo, porque era exponer su vida. Pero de la misma manera nos pasa a nosotros como cristianos con el Señor. El Señor hace milagros, hace prodigios en nuestra vida, nos sana, nos libra de una situación difícil, de una situación que pensábamos que no íbamos a poder salir. Y después de que nos libra, el Señor, vemos milagros de Él y luego el Señor nos pide que confiemos en Él. Y nos cuesta muchas veces confiar en Él. Confiar en que puede restaurar el matrimonio, confiar en nuestras finanzas, en el negocio, confiar ante el diagnóstico médico, confiar ante el hijo rebelde, confiar ante un jefe que tal vez es negrero, montador, y es difícil a veces confiar en el Señor. Y quiero hablarle de un tema que se llama Dios es fiel. Es necesario que nosotros conozcamos que el Señor es fiel. Y cuando hablamos de que Él es fiel, es que Él es tal cual es, que Él no cambia y que las promesas que Él ha hecho sobre nuestras vidas, Él las cumplirá. Y que si el Señor ha dicho que Él llegará al otro lado del edificio, es porque Él va a llegar al otro lado. Y si ha dicho que se devuelve, será así. Y que si dice que pasa con una bicicleta y sobre una moto, así es. Y que si dice que se devuelve, así va a ser. Vemos en diferentes situaciones que Jesús con los discípulos, Él les decía: vamos a llegar al otro lado. En plena tormenta, Él les decía: vamos a llegar al otro lado. Y en situaciones difíciles, el Señor daba palabras a su pueblo, donde Él les decía: haré tal cosa, y al pueblo a veces le costaba entenderlo, pero que Dios siempre fue cumpliendo. Lucas capítulo 24, versículo 46, dice lo siguiente: y dijo: efectivamente, se escribió hace mucho tiempo
que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora enviaré al Espíritu Santo, así como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Jesús les muestra al pueblo y a sus discípulos que todas las promesas que Dios siempre ha hecho se cumplen. Y Jesús es la primera muestra de la fidelidad de Dios, porque Dios le había dicho al pueblo que Jesús, que nacería el Salvador, que Él vendría a la tierra, y así fue. Jesús vino a la tierra. Ahora recuerde que cuando Jesús estaba en el vientre de María, hubo una persecución, que ellos llegan y tienen a Jesús en un establo, y que en ese momento Herodes manda a matar una cantidad de niños, todos menores de 2 años. Así que pudo él haber hecho la promesa de que Jesús vendría, pero no haberla cumplido, porque tal vez se hubiera muerto en el camino, llegando al establo, se hubiera infectado, porque el establo estaba lleno de los animales, no era un lugar higiénico, no había la asepsia que se necesita. Jesús pudo allí haber cogido el COVID, ha cogido alguna cosa y haber muerto, pero resulta que no fue así. Luego lo atrapan los romanos, lo matan, pero no fue así. Dios prometió que Él vendría y se cumplió. Además, prometió que Él sufriría. Imagínense, tal vez Jesús entregándose, y la gente lo empieza a amar, y la gente dice, sí, tú eres nuestro Señor, y lo empiezan a darle gloria a Él, y entonces no viviría la manera en que se había prometido que Él viviría, que sería con sufrimiento. Se prometió que Él moriría. Jesús, cuando iba hacia la cruz, Él le dice al Padre, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad. Y puede ser que en el camino Jesús hubiera dicho, no, yo ya no sigo para allá. Yo voy por esta gente a morir en la cruz. Ellos toman, dicen vulgaridades, hacen lo que se les da la gana y yo muriendo por ellos. Más de uno es un Judas que me va a negar. Entonces no. Pero sin embargo, Él cumplió la promesa de ir allá. Luego allí moriría y luego prometió que resucitaría. Esa es la más tenaz de las promesas, porque yo puedo decir, y se los digo a todos, les aseguro, les profetizo que un día yo moriré. Pues es lógico, todos en algún momento vamos a morir, a no ser que el Señor Jesús haya venido por su iglesia antes. Pero prometer que Él va a resucitar, no, yo les aseguro que me muero y luego resucito. Yo puedo también hacerlo, les aseguro que me voy a morir y resucito. Pero otra cosa es, después de que yo lo haya prometido, que yo lo cumpla. Y Jesús lo pudo cumplir. Luego además les promete que vendría el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a los 50 días. Luego les promete a los discípulos y a nosotros como iglesia que Él regresaría por su iglesia y nos prometió ser glorificados en nuestros cuerpos. Quiero decirle, todas esas promesas el Señor las hizo y todas se cumplieron. Y eso nos muestra algo, y es la fidelidad de Dios, y muestra que Jesús es la primer muestra de la fidelidad de Dios. De lo que Él dice, lo cumple. Ahora, para nosotros tal vez es difícil creer en esa fidelidad, a veces por nuestra propia infidelidad. Están allí en el matrimonio, y he celebrado tantos matrimonios, yo no sé cuántos he celebrado. Y entonces uno siempre los ve enamorados, que se ven allí, y el hombre allí sí le tiembla la voz, y entonces no sabe qué decir. Las mujeres son más osadas, como que ellas esperan que les digan puede besar a la novia, y ella se tira de una para que la besen. Y uno ve, ellos allí están prometiéndose que se van a amar toda la vida. Colocan la canción hasta que seamos viejitos, ¿sí? Y en fin. Y están allí prometiéndose, sí, yo te amaré toda la vida, no te voy a ser infiel, estaré contigo, seas más rica, más pobre, en fin. Y entonces, pero años después, incumplen su voto, el voto que hicieron ante el Señor allí en el altar, de que serían fieles.
de que se amarían hasta el final, que en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad, en la salud, sean más rico, más pobre, que estaría allí, e incumplen. Y cuando nosotros vemos que el hombre en su naturaleza incumple y es infiel, por eso al hombre le cuesta a veces creer en la fidelidad de Dios. A veces le cuesta creer porque en ese concepto de fidelidad, porque el hombre no es fiel como Dios lo es, como Él ha dicho las cosas. No sé si a alguno de ustedes le pasó en su niñez que tal vez le prometían: ahorita en diciembre lo voy a llevar a pasear, ahorita en diciembre le voy a dar una bicicleta, ahorita le voy a pagar el curso de karate, ahorita y tuvo tantas promesas que tal vez sus padres le incumplieron. Y entonces algunos quedan con ese concepto de que Dios incumple igual. Pero Dios es fiel, es completamente diferente. Y es donde Dios tiene que cambiarnos la mentalidad en cuanto a que quién es Él. Y lo que Él ha dicho lo cumple, que Él permanece. Números 23:19 dice así: Dios no es como nosotros. Es impresionante eso, de una vez. Dios no es como usted. No dice mentiras alguna, ni cambia de parecer. Dios lo que promete, lo cumple. Me gusta eso, Dios no dice mentiras. Y si Dios nos dijo que traería salvación a nuestra casa, así es. Así ahorita mis hijos se hayan vuelto satanistas, nazis, lo que sea, pero si Dios me dijo que ellos caminarían con Dios, así es. Si Dios me dijo que me entregaba un ministerio, es así, lo que Él ha dicho se va a cumplir. Si Él me dijo en este momento, la pareja que no puede tener hijos, y Dios le dijo que tendrían descendencia, así es. Y Dios lo que Él dice siempre lo cumple. Dice aquí, no dice mentiras. Él no dice mentiras. Nosotros todo el tiempo estamos mintiendo. Nos llaman: ¿dónde viene? No, ya estoy llegando, aquí voy en la esquina, pero hay un trancón de aquí en estas 3 casas a donde estás impresionante. Entonces ya está preparando que ya va llegando tarde, pero no porque esta persona haya salido tarde. Y así en muchas cosas está. Alguna vez iba en el carro y entonces apareció un señor pidiendo dinero. Y le dije: no señor, gracias. Entonces David me dijo: ¿y por qué no le dices que no tienes? Y le dije: no, porque sí tengo. Y no le puedo decir: sí tengo, pero no le quiero dar. Entonces, no, gracias. Y yo le decía a él eso, ¿por qué? Porque a veces mentimos en cosas tan sencillas. No tengo ni una moneda, y si no, yo le hubiera pagado, yo le hubiera dado por la limpiada del vidrio, pero no tengo. Y en cosas tan pequeñas estamos mintiendo. Dios no miente, ni en pequeñeces, ni en cosas grandes. Pero me gusta eso también, ni cambia de parecer. ¿Usted ha visto gente que cambia de parecer? Hay gente que todo el tiempo está dudando, está cambiando. ¿Será que hago esto o será que hago aquello? O mejor lo otro. ¿O tú qué piensas? Pero me quedé pensando y mejor voy a hacer aquello. Y todo el tiempo es indecisa y ya no sabe ahora qué es. Y entonces están dudando. Hay personas que no son indecisas, sino que son variables. ¿Le ha pasado a usted que ve a un amigo y se lo encuentra? ¡Chu, hermano! Y lo abraza: ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y si se encuentra con una niña: tan bonita que estás hoy, qué bien, te hiciste rayos, ¿no? Y al otro día, ¿entonces qué? Y sigue derecho. Y son variables. Yo le digo, a mí me ha pasado, no con las personas actuales que son de Yo Soy, pero con otra gente con la que yo trabajé en el ministerio alguna vez, que a veces me veían: hola pastor, de verdad la gloria del Señor ha nacido sobre ti, y me recitaban número 6, y el otro día llegaban bravos, llegaban piedros: hola pastor, ¿cómo estás? Ahí voy. ¡Fum! Y ¿quieres hablar? No quiero hablar. Y se iban. Variables. Espero que usted no sea una persona variable. De verdad que los variables sí que son difíciles. Y aquí dice que el Señor no es variable como nosotros. No es que ayer el Señor me prometió que me bendeciría y hoy se levantó con el pie izquierdo y entonces decidió que me iban a echar del trabajo. Así no es el Señor.
lo que en Él no hay variación. Y dice este versículo: Dios cumple lo que promete. Lo que Él dice, lo que Él nos ha dicho, lo que dice su palabra, Él lo cumplirá. Ahora, le digo algo: si Dios cumple lo que promete, hay que tener cuidado, porque no todo lo que Dios dice son promesas. También dice algunas advertencias. Y como me pasó alguna vez que lo conté acá, David se portó mal. Estábamos en la calle y entonces le dije: hermano, cálmate, bájale, hermano, ya. Y entonces yo haciéndome la terapia de paciencia, yo soy un papá paciente y entonces tengo que calmarme. Y ya se me saltó el bloque y le dije: ven, te digo una cosa. Le puse mi mano aquí suavemente y le dije: lo arreglamos en la casa. Bueno, fresco, sí. Pero ya, eso fue en la mañana. Y durante el día ya se calmó, ya se puso cariñoso, todo. Ya cuando íbamos llegando a la casa, yo iba manejando y empezó a hacerme así, que masajes en la cabeza y todo eso. Y cuando llegamos a la casa me dijo: Sandra, ¿y lo vas a disciplinar? Y le dije: sí. Pero ¿cómo así? Míralo tan lindo. No, y te venía haciendo masajes y... Sí, yo tengo que cumplir lo que prometí. Y le prometí, yo a veces le prometo un helado y le cumplo. Le prometí un balón y le cumplo. Pero le prometí una disciplina y tengo que cumplírsela. Y así es Dios. Lo que Dios promete lo cumple. Y si es una bendición, así es. Si es una victoria, así es. Pero si también nos promete una advertencia en su palabra, también se va a cumplir. Eso significa, nos muestra una cosa, y es: Dios es confiable. Y le animo a que usted definitivamente decida confiar en el Señor plenamente, a tener fe en Él. Porque muchos, aunque dicen que son cristianos, no descansan en su palabra, no descansan en sus promesas, no descansan haciendo lo que Él les ha dicho que hagan. Recuerdo un hombre, él fue a un encuentro y él trabajaba en un punto aduanero con Adián. Y este hombre había hecho que un cargamento entrara a Colombia de una mercancía de contrabando. Y esto se estaba investigando y él fue al encuentro y entonces él habló conmigo, él le pidió perdón al Señor porque sabía que esto estaba mal y entonces él decidió que iba a cambiar. Pero resulta que el dinero que a él entraba de contrabando era mucho que le ayudaba. Y ahora le hacía falta ese dinero y estaba viviendo una situación difícil. Y entonces le ofrecieron entrar otro cargamento. Y entonces él vino a hablar conmigo y me dijo: pastor, es que no tengo dinero, no tengo entrada de otro lado, ¿qué hago? Y le dije: ¿qué quiere que yo le diga que haga? Lógicamente le voy a decir que no. Y cuando yo le dije no, me dijo: pero es que tengo que pagar esto. Y le dije: pero yo no le puedo decir lo que usted quiere que yo le diga. Usted tiene que aprender a confiar en el Señor. Y parte de esa confianza será muchas veces hacer lo correcto, aunque sea difícil y todo el mundo se le venga encima y no tenga para nada más. Porque la Biblia dice: no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Actúe de manera justa y verá la provisión de Dios sobre su vida. Así que Dios cumple sus promesas y debemos aprender a confiar en Él. Dios mostró su fidelidad con Noé y su familia. No llovía y el Señor le dijo a Noé: va a llover, constrúyete un arca. ¿De dónde iba a sacar Noé? O sea, Noé tuvo que confiar tanto, primero, de que iba a llover, segundo, de que iba a tener toda la madera, tercero, que lo que iba a construir no se le iba a hundir. Imagínense, Noé va a construir el arca y no hay madera, no la consigue por ningún lado. Luego consigue la madera y entonces levanta el arca, y cuando empieza a llover el arca se le hunde y se ahogan todos. O sea, hubo tantas promesas en ese Noé, constrúyeme el arca. Hubo tanto de Dios en lo que Noé tuvo que depender del Señor. Luego de que tendrían la comida dentro del arca, no, resulta que Noé, está lloviendo, pero ellos flotan, todo el mundo se ahogó. Escucharon cuando la gente golpeaba en el arca: déjenos entrar. Finalmente ya no se escuchan golpes porque la gente toda se ahogó. Y luego Noé se queda en el arca, les dio mucha hambre, no tenían que comer y mueren por no poder comer. Dios hizo tantas cosas en la vida de Noé
Y él tuvo que aprender a confiar en Dios. En que después se bajaron del arca, sacaron los animales y vino el león y se tragó la familia. Tantas cosas. Noé tuvo que confiar en Dios. Y Dios lo que le prometió lo cumplió. Abraham, Dios le prometió a Abraham que le daría descendencia. Y Abraham tenía 75 años, luego 85. Está con la concubina de su esposa. Finalmente, cuando tiene 100 años, tiene el hijo. Y aún así su hijo no le dio ictericia los primeros días, y entonces no tenía vacunas, y entonces le llegó alguna enfermedad y se le murió el chino, ¿sí? No tuvo reflujo y murió allí en el colchón con reflujo. Pudo haberle pasado muchas cosas a Isaac, y ellos no tenían todo el sistema de salud que hoy tenemos. Y Dios le cumplió a Moisés cuando lo sacó de Egipto, cuando le dijo que fuera a pelear contra Faraón. Dios le cumplió a él. Él tuvo que desatar allí las 10 plagas, y Dios estuvo en todo con Moisés. David, Dios le cumplió a David, le prometió que luego lo haría rey cuando fue ungido a través del profeta Samuel. Imagínense que él se hubiera enfermado, que hubiera venido el oso, el león cuando estaba con las ovejas, que hubiera vivido una situación donde él muere. Y hasta ahí llegó toda la promesa del Señor. Pero Dios, cada vez que le hacía una promesa a estos hombres, a las mujeres, Dios se encargaba absolutamente de todo. Si Dios le ha prometido que lo bendecirá, que tocará su casa, su familia, del ministerio, absolutamente se encargará todo el Señor. Cuando el Señor nos dijo que haríamos un ministerio, que sería Yo Soy, yo nunca pensé en las cámaras, en el cable, en el trípode, en la batería, en no sé qué, pero Dios tenía todo en mente. Y quiero que cada vez que sepas que cada vez que Dios te promete algo, tú estás viendo tal vez el producto terminado, pero Dios está viendo todo el panorama de lo que estás necesitando. Tal vez Dios está hablando de ir a otra nación. Sí, pero eso significa pasaporte, visa, significa permiso, Dios se encarga absolutamente de todo. Dios le mostró su mano, su poder a cada uno. A Zacarías, que era un sacerdote, le dice: tú vas a tener un hijo, que fue Juan el Bautista. Y él ya era un anciano, y su esposa también era anciana. Cuando Juan el Bautista no les dijo papás, les dijo abuelos a ellos, porque ya ellos eran muy ancianos. Dios se encargó de cumplirles absolutamente en todo. Así que no hay nada, cada vez que Dios promete algo, que pueda impedir el cumplimiento de esa palabra. Primera de Corintios 10:13 dice lo siguiente: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueda soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Dice aquí que Dios es fiel aún en medio de nuestra tentación, porque dice que en medio de la tentación Dios nos dará la salida. Cuando alguien dice que cayó en pecado, no es porque Dios lo encerró, porque Dios no estuvo con él, porque Dios no lo ayudó, sino porque esta persona no dependió de Dios en ese momento. Absolutamente todos, cuando se nos aparece la tentación, tenemos dos opciones: o nos rendimos a Dios para pedirle al Señor que nos muestre la salida, o definitivamente decidimos caer. Y yo recuerdo que cuando inicié como cristiano, eso fue en el año 92, y entonces me invitaron a un grupo de jóvenes, y allí en el grupo de jóvenes recuerdo que la primera líder se llamaba Angie. Y Angie era una líder, ella tenía como 5 años más que yo, pero todos los hombres o jóvenes que íbamos a ese grupo, a todos les gustaba Angie. Pero resulta que con el tiempo ella cayó, y entonces nos pusieron otro líder, y entonces ese líder a los 2 meses cayó. Luego nos pusieron una pareja de líderes, y a los 3 meses ellos decidieron que no volvían a la iglesia, y entonces se fueron y quedamos sin líder. Luego después pusieron a otro, y ese otro cayó. Y después, cuando se dieron cuenta que el único que había permanecido así era yo,
¿sí? Y yo me cuestioné, ¿se cae ¿cuál es el factor común? ¿Será que todos caen? Cuando yo le llegue a un grupo, ¿será que todos los líderes van a caer? Y finalmente entonces me dijeron que lo liderara. Pero no había sido formado y lo hice con 2 personas y finalmente yo terminé yéndome para el mundo en mis inicios. Y en todo eso yo sentía que para mí era difícil salir del mundo, no pecar. Pero realmente, y pensaba, todos los líderes caen y luego más adelante cayó el pastor general y luego el pastor de jóvenes. Y realmente eso a mí me marcó. Quiero decirle, al inicio yo no creía en la iglesia cristiana. Y yo un día fui a orar y entonces le dije al Señor, yo no creo en eso. Mira, este cayó, el uno cae por mentiras, el otro cae por adulterio, el otro por fornicación, el otro por esto, por lo otro. Yo no creo en eso realmente. Y la iglesia cristiana, y me molesta, tengo celo, le dije al Señor. Y el Señor me dijo, ¿tienes celo? Y le dije, sí. Me dijo, muy bien, ahora tú vas a ser pastor y vas a mostrar la diferencia. ¿Qué es lo que no se hace? Y entonces aprendí que Dios me sostendría en medio de la tentación. En medio de la tentación conocemos la fidelidad de Dios para sostenernos, para no caer, para no dejarnos solo. Cuando usted está siendo tentado, quiero que sepa, Dios no lo ha dejado. Porque algunos se sienten que ese día carnaval es que su carne quiere ceder, ¿sí? Entonces en ese momento sienten que Dios no está ahí, que Dios no les escucha. Pero Dios no los ha abandonado aún en la tentación. Y aún quiero decirle que aún cuando usted peca, Dios no le abandona. Él está esperando que usted se voltee a Él y que se arrepienta y le pida perdón para restaurarlo. Deuteronomio 7:9 dice: reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones, derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Dice aquí que su amor es inagotable, y fue lo que vimos hace unos días en el tiempo de santificación. Su amor por mí es inagotable. A Dios no se le acaba el amor por ti. Y desde el primer día que experimentaste el amor de Dios, ese amor todavía sigue vigente, no se acaba. Diferente que los hombres digamos en el matrimonio, se me acabó el amor. Y entonces sacan una canción, se me acabó el amor de tanto usarlo y no sé qué. Pero con Dios no pasa eso. A Él no se le acaba el amor. Él siempre lo ha tenido vigente. Tal vez usted se enfría y entonces dice, ahorita están esos días de que no ora. A Dios no se enfría. A Él no se le acaba el amor por usted. Y Él es fiel en eso. Dese cuenta que Él va y le dice a la iglesia de Éfeso: ustedes perdieron el primer amor, vuelvan a ese primer amor. Pero quien lo perdió fue la iglesia, mientras que Dios no perdió el amor por su iglesia. Él es fiel y Él nos sigue amando. Es fiel en que sigue amando a mis hijos. A los padres, los hijos a veces nos preocupan tanto, porque nosotros ya tuvimos nuestra lucha y uno ya sabe las consecuencias, lo que viene, lo que le corre pierna arriba si se aparta del Señor. Pero a veces luchamos con nuestros hijos porque como que ellos no entienden, como que le dan lugar a ciertas cosas. Pero Dios no ha perdido el amor por ellos, ni le baja su amor por ellos. Eso es especial saber que Dios en su amor es fiel hacia mis hijos, aunque ellos a veces son infieles. No solamente ellos, Dios también. Y esto nos enseña que el amor de Dios es eterno, inmutable, que no se acaba y que no tenemos que negociarlo. No tengo que hacer algo para que Dios me ame más o ame más a mis hijos. Romanos 4:21 dice: Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. 2 enseñanzas de esto: la fidelidad de Dios con Abraham. Y Abraham, una de las luchas de Abraham fue la mentira. El man era mentiroso. El man mintió en un momento de que su esposa no era su esposa, sino que era su hermana, para que no lo mataran, para quedarse con su esposa. Y el man en diferentes ocasiones tuvo también, él quiso ayudarle a Dios. Mi esposa no queda embarazada, entonces tengo un plan B. Y entonces se metió con la concubina.
hizo cosas que no estaban bien. Pero sin embargo, aunque Abraham fallaba, las promesas de Dios seguían sobre la vida de Abraham. Y esto le enseña a alguien que un día caminó con el Señor y se apartó. Y es decirle que aunque hayas fallado y hayas caído, las promesas de Dios siguen vigentes. Y que las promesas de Dios no cambian, cambiaste tú. Lógicamente, fallaste, te trajo consecuencias, pero Dios no ha cambiado. Y que Él cumple las promesas. También que Él cumple las promesas aunque pase el tiempo. Abraham, vas a tener un hijo, 60 años. Abraham, vas a tener un hijo, 70. Abraham, vas a tener un hijo, 75. Abraham, vas a tener un hijo a los 85. Abraham, vas a tener un hijo a los 95. Abraham, a los 99. El próximo año tendrás un hijo. Yo pienso que si yo fuera Abraham le diría al Señor, ya es así. Ya tengo 99. Ya para que un chino, ¿quién lo va a cargar? Sara, ya que le va a dar de amamantar. Ya no tiene cómo darle. Pero Dios permaneció a pesar del tiempo. Dios fue fiel. Y Dios es fiel contigo a pesar del tiempo que haya pasado. Lo que pasa es que nuestro tiempo es diferente, el tiempo del Señor. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, ese versículo muchos lo saben, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice, Él es fiel y justo. ¿Por qué Él es fiel? Porque Juan tiene que decir que a la hora que nosotros cometemos pecados, Dios es fiel. Porque cuando nosotros pecamos, viene la condenación del enemigo. Y el enemigo dice, Dios no te va a escuchar. Y ya perdiste todo. Y ya se acabó el ministerio. Y la unción que había sobre ti, el favor que había sobre ti ya fue quitado. Y las puertas se cerrarán. Y vendrá maldición. Y ya todo se va a venir al piso. Pero Dios dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos. Porque Él prometió que todo aquel que se volviera a la cruz sería perdonado. Que todo aquel que volviera a esa cruz se arrepintiera, Dios lo restauraría. Por eso Dios es fiel. Y puede ser que haya el peor de los hombres, más pecador, más tenaz. Y entonces se vuelve a la cruz y Dios en su fidelidad a la promesa que hizo, Dios lo restaura. Eso es algo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Si tú fallaste, ve a la cruz. Si pecaste, ve a la cruz. Hay padres que no van a la cruz y menos le han enseñado a su hijo ir a la cruz. Ve a la cruz y deja tus pecados allá. La otra vez David me decía, yo no creo que Dios me perdone. ¿Por qué? Porque hice esto. Y yo le dije, si yo fuera Dios estoy de acuerdo, no te perdonaría. Pero si tú vas allá y le pides perdón a Él, Él te perdona por su misericordia. Y si yo vuelvo y salgo y hago peores cosas, y le dije, Dios vuelve y te perdona. Y si yo le dije, sí, pero no abuse, hermano, no abuse. Entonces Dios es fiel para perdonarnos. Romanos 3:3 dice, es cierto, algunos de ellos fueron infieles. Quiero que en este versículo usted me ponga mucho cuidado porque sé que nos va a ministrar. Romanos 3:3, es cierto, algunos de ellos fueron infieles. Pablo se está refiriendo a unas personas. ¿A quiénes? A los judíos. Pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. Como dicen las escrituras acerca de Él, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganará tu caso en los tribunales. Pablo le está diciendo a todos, los judíos fueron infieles. Ellos fallaron, crucificaron a Jesús. Pero el hecho de que los judíos sean infieles significa que Dios es infiel. No, los hombres lo pueden ser. ¿Por qué le digo que me ponga cuidado a esto? Porque eso pasa dentro de la iglesia cristiana. Hemos visto tal vez a un líder que cayó. Vimos tal vez hace unos días me hablaban en el programa de Séptimo Día, salió un supuesto pastor, donde este pastor violó 3 mujeres
De inmediato me escribieron, mira lo que este pastor, y dice uno, ¿realmente eso es un pastor? ¿Realmente? ¿Qué enseñaba en su iglesia? Que abusaba de las mujeres de su iglesia. Y entonces la gente queda con ese tipo de programas que yo le digo también, a mí también me dan piedra. Y yo le decía el otro día a Sandra, a mi esposa, le decía, donde yo no fuera cristiano, yo digo, todos esos manes son una grosería, son tenaces. Y yo no creería en el Señor. Y vamos, tal vez vemos pastores o líderes o cristianos dentro de las iglesias que fallan. Un día conocí, por eso repito tanto en la iglesia, ojo con los negocios entre cristianos. Tenía una discípula que era abogada, era una pila, y ella hacía negocios, y entonces había una que vendía, otra discípula vendía joyas y anillos y collares y no sé qué. Entonces ella le dijo, ven, dámelos y yo te ayudo a vender. Y ella le saltó unos millones en mercancía de oro. Y ella se fue a venderles a otros, y entonces a algunos fue y les vendió, cobró la plata, pero no se la dio a la dueña de la mercancía. Finalmente, ella termina robando a la propietaria de la mercancía. Y la propietaria viene y me dice, mira lo que hizo esta consierva, esta tu discípula. Además porque ya es tu discípula, como si yo le hubiera enseñado a ella. Sí, claro, yo la discipulaba de cómo robar joyas. ¿Sí? Y entonces, mira lo que ella hizo. A mí me tocó reunir a la gente y a quien le dio, venga, ustedes tienen que cuadrar con ella cuentas, y esta persona se fue, esta persona robó en esto, eso. Fue terrible eso. Yo en ese momento tenía 20 años. Mi discípula tenía 33, era abogada de la Contraloría, y ella estaba haciendo todo eso. Fue de las primeras experiencias que como líder yo decía, Dios mío, es tenaz, un camello. A veces trabajar con personas de ese entonces. Hoy en día es muy fácil, gracias al Señor. La tecnología hace que hoy sea fácil trabajar con las personas. El caso fue que esta discípula que le dio las joyas se argumentó y no quiso volver. Los otros dijeron, ¿acaso será este objeto del pecado? Porque ella robó y entonces yo me estoy poniendo algo maldito. Y bueno, una cantidad de cosas. El caso es que ella dio un mal testimonio y otros no querían creer ya en el Señor, ni creían en que alguien podía ser íntegro dentro de la iglesia. Y entonces aquí Pablo dice, ellos los judíos fueron infieles, mentirosos, pero el hecho de que ellos sean así no significa que Dios es infiel. Puedo ver líderes, cantantes, supuestos cantantes cristianos. Puedo ver gente que supuestamente sirve en el ministerio, infiel, que cae en pecado. Eso significa que porque ellos caen, yo también voy a caer y debo pecar. Eso no es excusa para que yo peque, porque Dios no ha cambiado, porque Él es fiel. Y yo no vivo por lo que son los otros hombres, yo vivo por la naturaleza de Dios. ¿Quién es Dios? Y realmente no doy cuenta a los hombres que han sido infieles, le doy cuentas al Dios que es fiel. Entonces, en ese momento tuve que pararme y decirle a todos, esta persona cayó, se fue robando, porque después llamó a otras a pedirle dinero prestado. Me tocó, es de las primeras paradas, me ha tocado en ocasiones. Es lindo ser pastor cuando tú abrazas, la gente llora, ay, sentí a Dios a través de tu abrazo, ay, olor fragante, olía allí al cielo. Pero cuando le toca a uno pararse, disciplinar o denunciar esas cosas, yo le digo, no quiero ser pastor. Y luego enseñarle a todos, aunque esta discípula, líder, fue infiel, fue la primera que me abrió grupo. Aunque ella haya sido infiel, Dios no es infiel. Aunque veamos la historia de un pastor que violó a esas mujeres, eso no significa que Dios sea infiel. Dios sigue siendo fiel. Y tu punto de comparación no pueden ser los hombres. Tu punto de comparación es Dios. Y es a Él a quien tú le rendirás cuentas. Y no podrás decirle al Señor, yo fui infiel porque fulano fue infiel. Porque Dios te dirá, pero yo he sido fiel contigo y demando tu fidelidad conmigo. Amén.
Me gustó mucho ese pasaje porque realmente esto derriba argumentos de algunos. Y le dejo el reto en esta mañana. Si usted ha visto cristianos infieles, tibios, mediocres en su espiritualidad, que todavía, el domingo vienen a la iglesia y son santos, toda la semana están siendo vulgares y son tenaces, quiero decirle que usted, a pesar de que hayan esos cristianos, usted está llamado a hacer la diferencia, porque Dios es fiel y pedirá su fidelidad. Amén. Segunda de Timoteo 2:13 dice: si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. A una que dice que Él es fiel, aunque tú seas infiel. Dice: si nosotros somos infieles, Él aún así permanece fiel. Dios es fiel. Y te aseguro que en esto que estás viendo la fidelidad de Dios, cuando uno ve esa fidelidad de Dios, uno sale tan confrontado. ¿Cuánto le fallo yo al Señor? ¿Cuán infiel soy yo en tantas cosas? Y a veces me justifico porque otros son infieles. En esto Dios no cambia, aunque tú hayas cambiado, aunque tú hayas caído, aunque tal vez hayas vuelto atrás. Dios nunca se fue atrás, nunca se devolvió, sino que Él ha seguido siendo fiel contigo. Cuando pensamos o entendemos que Dios es fiel, algunos pensamientos rápidos, eso nos va a fortalecer. Saber que en medio de la prueba Dios es fiel y que no me deja y no me abandona, me fortalece. Puedo llegar a la clínica ante el peor diagnóstico y yo digo: Dios es fiel, Dios prometió esto, Dios promete. En medio de la prueba puedo decir: Dios ha prometido que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, y esto de alguna manera me ayudará a bien. La Biblia dice que en Él somos más que vencedores, y Dios es fiel a su palabra. Así que creo esta palabra, y en medio de esta prueba, de esta tormenta, el Señor me hará más que vencedor. Cuando nosotros estamos viviendo los tiempos de prueba, el saber que Él es fiel, eso nos fortalece. Saber que Él es fiel nos da esperanza, que Él no abandona. Otros tal vez te dijeron un día: yo no te voy a dejar, yo estaré siempre contigo, y después se fueron, o la muerte se los llevó. Pero sabemos que Dios es fiel y que Él no nos abandonará, que Él no nos deja, en Él hay esperanza. Saber que Él es fiel nos exige que nosotros seamos fieles. Y en esta mañana te dejo esto de parte del Señor. Dios es fiel y Dios te demanda tu fidelidad a Él. Dios pedirá que tú le seas fiel a Él, y no tendrás excusa ni argumento para decirle por qué no fuiste fiel. No la habrá, porque Él siempre fue fiel contigo, siempre lo es. El saber que Él es fiel nos lleva a alabarlo, a enamorarnos más de Él, a exaltarlo a Él. Señor, en todo esto tú eres fiel, tú estás conmigo, yo te alabo, Señor, yo te bendigo en cada cosa que estoy pasando, porque estás aquí conmigo. El saber que Él es fiel nos da descanso, descansamos en Él, porque sabemos que Él tiene el control. Señor, esta prueba es muy tenaz, pero descanso en ti, Señor, porque sé que tú eres fiel. Dios es fiel, Dios es fiel, y enamórese de ese Dios que es fiel, de ese Dios que nunca falla, de que sabrás que te puedes tomar con Él de la mano. Otros podrán caer, fallar, pero Él nunca te va a fallar, jamás. Cuando pienso en esto, en esa fidelidad de Dios, la imagen que tengo en mi cabeza, me veo llegando los 80, 90 años, y me veo llegando, caminando con el Señor, amándolo a Él y diciéndole al Señor que si no ha venido por su iglesia, que hasta el último minuto me permita ser fiel a Él, porque durante 80, 90 años Él siempre fue fiel conmigo, siempre lo ha sido. Y no hay ningún hombre de la Biblia que tú puedas leer que se levante y diga: Dios no fue fiel conmigo. No podemos ver a Nehemías, a Pablo, a Pedro, no podemos ver ni siquiera a Judas, no podemos ver a Adán, a ningún hombre en la Biblia que dijera: Dios me incumplió, Dios me fue infiel. Jamás.
Jamás, no hay ni uno solo. Si tú buscas de tapa a tapa, encontramos que Dios siempre fue fiel a sus promesas, que siempre las cumplió todas, que siempre estuvo con el pueblo, aunque el pueblo se apartara de él. Dios siempre fue fiel. ¿Cómo dejar y abandonar, apartarme o fallarle a aquel que me es fiel? No puedo hacerlo. Así que este mensaje tendrá que quedar en tu corazón para el resto de tus días. Él es fiel, mantente tú fiel a Él. Y si le habías fallado, vuélvete a Él, vuelve nuevamente a Él. Amén. Cierra los ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por esa palabra. Dios es fiel. Tú eres fiel, Señor, tú eres fiel. Yo creo eso, Señor, tú eres fiel conmigo, tú eres fiel con mi casa, con mi familia, con mis hijos. Tú eres fiel con mi matrimonio, Señor, tú eres fiel, Señor. Tu palabra dice que tú eres fiel aunque yo sea infiel, Señor. Por eso en esta mañana te pido perdón. Perdóname la infidelidad. Perdóname, Señor, lo mentiroso. Perdóname, Señor, lo variable. Un día digo que caminaré contigo y otro día digo que no. Un día digo que me apartaré del mundo para ti, que me consagraré, y otro día decido irme al mundo, Señor. Perdóname. Perdóname, Señor, cuando no he sido fiel a ti, Señor. Hoy he entendido que debo ser fiel a ti, no a los hombres, es a ti. Y aunque los hombres fallen, tú exigirás mi fidelidad, Señor. Perdóname cuando no he sido fiel, Señor. Perdona mi infidelidad, Señor. Hoy yo me arrepiento. Ha sido parte de mi naturaleza mentir. Ha sido parte de mi naturaleza ser variable, Señor. Eso ha sido parte de mí, Señor. Pero hoy me arrepiento y me vuelvo a ti, Señor. Y te pido, Señor, que me des un corazón nuevo. Un corazón que te es fiel, Señor, y que te es fiel hasta el final. Como un Daniel que te fue fiel cuando aún le amenazaron con el foso de los leones, Señor. Como un Pablo que lo amenazaron con perder la cabeza y te fue fiel sin embargo, Señor. Como un Juan al que estuvo en la cárcel, en una isla, Señor, pero te fue fiel, Señor. Yo quiero serte fiel. Cambia mi naturaleza, Señor. Cambia mi naturaleza de infidelidad, Señor. Sé que ahora no me puedo justificar en los que fallan, Señor, porque es contigo con quien tengo mis cuentas, Señor. Cambia mi corazón. Mientras allí con tus propias palabras le pides a Dios que Él cambie tu corazón. Aquí hay personas que nunca se han entregado al Señor Jesús, pero que hoy saben que Él es fiel, que les ama y que ellas deben arrepentirse. Yo voy a guiar a toda la iglesia en una oración para que esas personas puedan arrepentirse y entregarle su vida a Jesús. Todos repitan conmigo en voz fuerte: Señor Jesús, yo te pido perdón por mi pecado, por mi infidelidad. Hoy me arrepiento y yo creo que moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste. Hoy lo creo con mi corazón y por eso con mi boca me rindo a ti y te declaro como mi Señor y mi Salvador. De aquí en adelante quiero caminar contigo. Te seré fiel. Fortaléceme en medio de la tentación a serte fiel y a cumplir con el propósito que tienes conmigo. Señor, yo te doy gracias por cada una de estas personas que hoy hacen esta oración por primera vez. Te pido, Señor, que de aquí en adelante conozcan tu fidelidad, tu amor, que eres el Padre que nunca abandona, Señor, que eres el Dios que restaura, que les cuida, Señor, y que caminen como hijos tuyos. Esas personas, por favor, que hicieron esta oración por primera vez, levanten su mano derecha junto con la persona que hoy le invitó, y ellos pueden pararse e ir a la parte de atrás. Allí tenemos un material para ustedes. Por favor, sigan allí. Todos los demás pongámonos en pie. Si hay alguien más, por favor, vaya allá atrás. Tenemos un material para usted. Todos los demás vamos a tomarnos unos minutos para pedirle al Señor perdón por nuestra infidelidad y a pedirle que cambie nuestro corazón.
Hazlo allí con tus propias palabras. Señor, tú sabes en qué te he sido infiel. Me da pena, Señor, me da vergüenza esto, Señor. Tal vez otros piensan que soy íntegro, sin tacha, pero tú sabes en qué te he sido infiel. Perdóname, Señor. Perdona mi infidelidad, perdona mi doblez, perdona mi mentira, perdona mi hipocresía, Señor. Perdóname, Señor, por ser variable, por no mantenerme en la palabra que he dado, Señor. Hoy me arrepiento, Señor, y en esta mañana renuevo mis palabras, mis votos de ti, Señor, de decirte que te voy a amar, que te voy a ser fiel. Renuevo mi voto, Señor, de decirte que te voy a amar, que siempre vas a ser lo primero en mi vida, que tú ocupas el primer lugar, que eres mi Señor, y que ocupas el primer lugar de mi vida, que eres mi dueño, Señor, y que te voy a ser fiel a ti. Otros pueden ser infieles, tal vez un líder, un pastor, un músico, tal vez alguien que alardeaba de ministerio, te puede ser infiel, pero mis ojos no estarán puestos en ellos, mis ojos estarán puestos en ti, Señor, en ti que eres fiel. Y cuando otros tal vez fallen y sean infieles y aún desacrediten tu iglesia, yo me mantendré fiel a ti, Señor, y le mostraré al mundo que tú eres fiel, que tal vez esos son hombres que han fallado, pero que tú no fallas, que tú eres fiel, que tú eres diferente, que tú nos amas, Señor, que tú quieres nuestra salvación y no esos abusos tal vez en la iglesia, en esos ministerios, Señor. Ayúdame a ser fiel a ti, Señor, fiel con mis pensamientos, fiel con mis palabras, Señor, fiel, Señor, en mi corazón a ti, Señor, fiel con mis actos, con lo que hago en secreto, con lo que otros no saben, serte fiel a ti, Señor. Te quiero ser fiel, no quiero fallarte más, Señor, y que tú puedas hallar en mí un hijo, una hija, Señor, que te es fiel, Señor. Creeré tus promesas en mi vida, creeré todo lo que me has prometido. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, Señor. Los hombres pueden cambiar, pero todo lo que tú dices, tú lo cumples, Señor. Y lo que tú has dicho de mí, lo que has dicho de mi casa, de mis hijos, de cada uno de mis hijos, se cumplirán esas palabras, porque tú eres fiel, Señor. Aunque las circunstancias me muestren otra cosa, tú harás lo que has dicho, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, Señor. Hoy tu fidelidad nos fortalece. Hoy descansamos en ti porque tú eres fiel, de que tú cumples tu propósito. Hoy la esperanza nuevamente a nuestro corazón de que eres fiel y de que algo harás, Señor. Dígale al Señor eso. Yo confío en ti en esta área, en el área que en este momento te esté generando tal vez una prueba muy dura, muy difícil. Dígale al Señor, yo creo en ti en este área sentimental, familiar, financiera. Yo creo que tú eres fiel y que tú cumplirás tus palabras, tus promesas en este área. Por eso decido descansar en ella, en ti, Señor. Por eso me fortalezco en ti, Señor.
declaramos eso, Señor, tu fidelidad. Gracias, Señor, por sernos fiel, aunque nosotros fallemos, aunque hayamos sido infieles, Señor. Muchas gracias por tu amor inagotable, Señor. Señor, yo bendigo a tu iglesia para que esta semana vean tu fidelidad en sus vidas, Señor. Vean tu cuidado, vean el cumplimiento de tu palabra sobre la vida de ellos, Señor. Y oro, Dios, los bendigo para que crezcan en su carácter y sean aquellos que son fieles en este tiempo a ti, a pesar del ofrecimiento del mundo, a pesar de las pruebas en el mundo de la tentación. Ellos se mantengan fieles a ti, Señor, y reciban la recompensa por mantenerse fieles hasta el final. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, démosle un aplauso al Señor.